Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que les voy a invitar que vengamos de rodillas para orar. Arrodillémonos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que en esta reunión que está tu pueblo reunido, podamos enriquecer nuestro conocimiento para glorificar tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro guía mayor, que nos guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, hermanos, les doy la bienvenida a la casa del Señor y vamos a aprovechar esta tarde para poder profundizar en un tema que tiene que ver con nuestro mensaje y es la segunda venida de Jesús. Inclusive nuestro nombre se llama Adventista porque creemos en la segunda venida de Jesús. Así que de eso vamos a hablar. Vamos a usar como base Mateo capítulo 16, versículo 27 al 28. Mateo capítulo 16, versículo 27 al 28. Aquí Jesús está hablando con los discípulos. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Pregunto, hermanos, antes de seguir, ¿de qué evento está hablando aquí Jesús? Está hablando de la segunda venida. Y dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hablando en ese entonces de los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si ustedes notan, hermanos, Jesús está haciendo una promesa a sus discípulos. Y esa promesa tiene que ver, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es uno de los versículos que los críticos usan para criticar la Biblia, que la Biblia tiene contradicciones. Porque imaginemos, Jesús está prometiendo a algunos discípulos que no gustarán la muerte hasta que vean venir a Jesús viniendo en su reino. Pregunto, ¿hay algún discípulo o apóstol vivo en este momento? No. Entonces Jesús les tuvo que haber mentido a los discípulos. Porque Jesús les dijo: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir ¿qué? Al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y está hablando de la segunda venida de Jesús. Aquí vemos una contradicción. Solo hay dos cosas: Jesús les estaba mintiendo a los discípulos, o esto significa otra cosa. Estoy dando a explicar, hermanos. Muy interesante este punto. Aparentemente, y dije aparentemente, Jesús está mintiéndole a los discípulos. Porque si ustedes leen el texto dice: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero como acabamos de notar de que los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Todos murieron. ¿Cuál fue el último que murió? Fue Juan, de los 12. Ya el apóstol Pablo fue después que se convirtió al Evangelio. Pero de los 12, que es de los que está hablando aquí Jesús, de los discípulos, Jesús les dijo: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su reino. Y la pregunta que queremos explicar en este momento es la siguiente. Dos cosas. Jesús les tuvo que haber mentido y la Biblia se contradice, o esto tiene que significar otra cosa. Yo creo que la Biblia no se contradice. Aquí significa algo que Jesús quería enseñarle a los discípulos y también a nosotros. Ahora, quiero decirles algo muy importante, hermanos, y pongan atención. La Biblia no fue escrita
con capítulos y versículos hablando de la numeración, los números. Eso fue añadido por los eruditos para hacer más fácil la búsqueda del párrafo que queremos buscar. La Biblia fue escrito con un solo fragmento. El idioma griego y hebreo y el arameo era un solo códice. No era por capítulos, o capítulo 4, capítulo 5, no. Los capítulos fueron añadidos para hacer más fácil la búsqueda del párrafo. El texto es inspirado, no el número. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Sí. Entonces, ¿por qué les digo yo esto, hermanos? El capítulo 16 sigue, ¿dónde tiene que seguir? ¿En el capítulo qué? 17. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, vamos a ver lo que dicen los primeros 3 versículos o hasta el 5 del capítulo 7 de Mateo, del capítulo 17 de Mateo. Notemos. 6 días después ¿de qué? De lo que había hablado, ¿qué? Antes. ¿Están conmigo? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Pregunto, ¿estos eran apóstoles, discípulos de Jesús? Sí. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Delante de quiénes? De Pedro, de Jacobo y Juan su hermano. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. ¿Y qué pasó al momento? Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Estos discípulos, ¿en qué estaban pensando, hermanos? En dormir, tenían sueño. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz desde la nube que decía, noten qué interesante: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cuál voz se oyó? La voz del Padre. Estaba probando: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿quién se le apareció? Moisés y Elías hablando con él. Pero dice el texto que se transfiguró y su ropa se resplandeció blanco como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, quiero decirles algo muy importante, hermanos, para que nosotros sepamos cuál es el contexto de esta conversación y qué quiso decir Jesús a los discípulos. Algunos de ustedes que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuál es el contexto de esto? Primer punto, analicemos qué significa la palabra transfigurar, porque en el monte se transfiguró y estos 3 discípulos vieron esta transfiguración y vieron que platicaba con Moisés y Elías. Hablemos primero de la transfiguración. Quiero decirles, hermanos, que la palabra transfiguración es una palabra griega que significa metamorfó, de donde es transliterada o traducida la palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? La metamorfosis es lo que sufren ciertos insectos de cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, la mariposa. ¿Qué es la mariposa antes de ser mariposa? ¿Qué es? Es una larva o un gusano. A ese proceso se le llama ¿cómo? Metamorfosis. Es una transformación. Esa es la palabra que Mateo está usando aquí cuando se le aplica a Jesús, que Jesús se transfiguró. O sea, que se transformó y cambió ¿qué? De aspecto, cambió de forma. Muy importante eso. Ahora, pero ¿por qué se le apareció Moisés y Elías? ¿Qué tiene que ver Moisés y Elías en la transfiguración? Ahora, veamos quién es Moisés. Moisés fue un gran libertador, un gran guerrero que Dios lo usó para libertar a Israel de Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La vida de Moisés fue una vida de guerra, de combate, un hombre exaltado en la palabra de Dios, un hombre de Dios, que la Biblia dice que platicó con Dios cara a cara. Fíjense, mi siervo Moisés, un hombre de guerra. Pero la Biblia dice que Moisés, por un error que cometió, un pecado, de golpear la piedra 2 veces, algo que Dios no había dicho, por ese pecado Dios lo excluyó de no entrar a la Canaán terrenal. Y Moisés
tuvo que morir y fue sepultado. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 8. Y murió Moisés allí, siervo de Jehová. Murió en el monte Nebo, de la cumbre del monte Pisga, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. Si ustedes notan, el capítulo 34 dice que solamente Dios y Moisés subieron al monte. Significa que quien enterró a Moisés, ¿quién fue? Fue Dios. Moisés murió y hasta hoy no se sabe dónde está su sepultura. ¿Por qué razón Dios la ocultó? Porque seguramente los israelitas, como tanto que amaban a Moisés y lo apreciaban, podían caer ¿en qué? En la idolatría. ¿Tan importante eso? Sí. Moisés murió. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Pero si se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración, por lógica tuvo que haber ¿qué? Resucitado. Porque el texto dice que se le apareció Moisés y Elías. No dice que se le apareció el espíritu de Elías o un alma desencarnada de Elías, como muchos protestantes han querido forzar el texto o malinterpretarlo. El texto dice que se apareció Moisés y Elías, las personas Moisés y Elías. Pero si Moisés murió y si se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración, tuvo que haber ¿qué? Resucitado. ¿A dónde dice la Biblia que Moisés se resucitó o que Dios lo resucitó? Eso lo dice Judas capítulo 9. Digo versículo 9 porque solamente tiene un capítulo. Judas capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente. Aquí habla de que Miguel lo resucitó, y quiero aclararles algo muy importante, hermano. Eso en otro estudio lo vamos a estudiar a profundidad. Miguel es otro nombre dado a Jesús, es el nombre de guerra y de batalla de Cristo, el nombre de guerra. Miguel, el arcángel de la resurrección. Noten cómo dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo ¿qué? El Señor te reprenda. Esta es una base importante para recalcar de que Moisés fue resucitado. Pregunto, ¿el diablo va a andar discutiendo cadáveres? No, ¿para qué? Un cadáver no sirve para nada, un cadáver putrefacto. El diablo estaba disputando a Moisés, lo reclamaba como sí, quien era digno de ser resucitado. ¿Por qué? No merecía entrar a la Canaán celestial por su pecado. Mas el diablo no sabía, como el diablo no puede leer la mente ni el intelecto. ¿Sabían ustedes eso, hermano? El diablo no puede hacer eso, saber lo que usted piensa, solo Dios. El diablo no sabía que Moisés se había ¿qué? Arrepentido y que Dios lo había perdonado, y Cristo, que es el arcángel Miguel, bajó del cielo y lo resucitó. Con razón se apareció 1500 años antes, porque 1500 años antes había muerto. Después, 1500 años después de su muerte, apareció en el monte de la transfiguración, hablando con Jesús. Significa que había resucitado. ¿Y quién lo resucitó? Miguel, el arcángel de la resurrección. Es otro nombre de batalla dado a Cristo. Miguel significa ¿quién es como Dios? ¿Y quién podrá luchar contra Dios? Y solamente hay uno que es igual que Dios: Jesús. ¿Quién fue Elías? Porque también se le apareció Elías. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Elías? Un hombre de Dios, el profeta de fuego para los judíos. Un hombre que Dios lo levantó en un tiempo de apostasía. Guerrió y luchó contra los profetas de Baal. Desenmascaró la apostasía de Israel. Desenmascaró la coalición impía entre Jezabel, Acac y los falsos profetas de Baal. Un hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo. Pero este profeta no murió como Moisés. La Biblia dice que fue llevado vivo en un carro de fuego para el cielo. Eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: y aconteció que yendo ellos, hablando de aquí un carro de fuego con caballos, y fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un
torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamó: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más se vio, tomando sus vestidos y lo rompió en dos partes. Este era un carro de fuego, se cree, según las referencias bíblicas de los profetas mayores de Ezequiel y de Isaías. Este carro de fuego era el trono de Dios que bajó del cielo y arrebató a Elías y se lo llevó para el cielo. Y saben, hermano, ¿a qué se le llama carro en el libro de Ezequiel? Se le llama el trono de Dios, que es el arca del pacto en el lugar santísimo. Interesante, hermano. Elías no murió, sino que fue llevado ¿qué? Vivo para el cielo. Algunos intérpretes han tratado de enseñar de que Elías no fue llevado para el cielo, aunque el texto lo diga. Algunos intérpretes han tratado de enseñar de que Elías fue llevado para otro lado en el planeta. Si no, no fue para el cielo. Pero esta interpretación no cuadra con la transfiguración, porque se le apareció ¿qué? Elías. ¿Significa qué? Elías no fue llevado ¿para dónde? Para ninguna parte del planeta, sino que fue llevado aquí, para el cielo, para el trono de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué se le apareció Moisés y Elías? ¿Qué representa Moisés y Elías? Y algo muy importante les voy a decir, hermano. La transfiguración era una representación en miniatura de la segunda venida de Jesús. Así como se apareció en ese monte y se transfiguró, de esa manera Jesús viene en su segunda venida. En ese sentido, los discípulos no murieron hasta que vieron ¿qué? La venida de Jesús. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, ¿por qué se le apareció a Moisés y Elías? Sabe, hermanos, que Moisés también representa algo y Elías representa algo. Moisés representa a los que van a resucitar cuando Jesús venga, los justos, que resucitarán y serán llevados para el cielo. Y Elías representa a los que estarán vivos, que en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 se le llaman como los 144,000. Si nosotros estamos vivos hasta la venida de Jesús, ¿cómo nos llamaremos? ¿O dónde formaremos parte? ¿En el grupo qué? De los 144,000. Ahora, Pablo enseña esto en sus cartas, que cuando Cristo venga van a haber dos grupos: los muertos en Cristo, que van a ser resucitados, y los vivos en Cristo, que van a ser ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Noten dos grupos que el apóstol Pablo menciona. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Primer grupo, los que durmieron en Él, ¿qué significa? Los que están ¿qué? Muertos, pero van a ser resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, va a haber otro grupo de justos que van a estar vivos, sí. Y quiero aclarar un punto sobre esta palabra: nosotros los que vivimos. Pablo se está incluyendo. ¿Está vivo Pablo? ¿Va a formar parte Pablo de los 144,000? No, porque para que forme los 144,000 parte Pablo, ¿qué tiene que estar vivo? ¿Están conmigo, hermano? Pero él dice nosotros los que vimos, porque él creía de que Cristo iba a venir ¿qué? En sus días. O sea, tanto amaba la venida de su Señor que él la proclamaba: ya va a venir, ya va a venir. Y él creía que él iba a estar vivo, pero sabemos que Pablo murió. O sea, Pablo no va a formar parte de los 144,000, ni tampoco parte de la resurrección especial. Pablo formará parte de ¿cuál resurrección? De la total. Eso ya lo hemos estudiado en otro estudio aquí. Pero noten cómo dice el apóstol Pablo: nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no lo diremos antes que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A quién representan eso? Moisés. Luego nosotros los que vivimos, ¿va a haber un grupo de vivos? Sí. ¿A quién representa? Elías. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado es del griego harpax, arrebatar, tomar, con violencia. Seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos ¿con qué? Para siempre con el Señor. ¿Cuántos grupos van a haber cuando Cristo venga por segunda vez? Ahora notamos por qué se le apareció Moisés y Elías. Moisés representa ¿a quiénes? A los justos que van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Y Elías a los vivos que serán transformados ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Eso lo corrobora también Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. 1 Corintios capítulo 15, 51 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué significa la palabra dormir? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados corruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista y se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Terminará la muerte para los hijos de Dios. ¿Saben algo muy importante también, hermanos? Pedro, que fue uno de los discípulos que subió y que en él se cumplió la promesa que no murió hasta ver la venida de Jesús en miniatura, Pedro entendió que eso que pasó en el monte era una representación compacta en miniatura del magno evento de la segunda venida de Jesús. Noten lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea que Pedro dice: lo que le estoy predicando de la venida del Señor no es porque se lo oí a otro, no es porque me lo contó otro, no es porque oí una fábula, sino que dice él, sino porque habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Interesante, ¿va? Pues cuando él recibió de Dios el Padre la honra y la gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria su voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿De qué evento está hablando aquí Pedro? De lo que sucedió ¿a dónde? En el monte ¿de qué? De la transfiguración. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estaba con él en el monte santo. ¿Notaron, hermanos? Pedro entendió lo que quiso decir Jesús. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Porque la transfiguración era una representación en miniatura de la segunda venida de Jesús. Noten lo que dice Elena de White en el libro Deseado a toda la gente, página 390. Deseado a toda la gente, página 390, párrafo 2, dice: en el monte de la transfiguración, Moisés atestigua la victoria de que Cristo sobre el pecado y la muerte representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. ¿A quién representa eso? Moisés. Elías, que había sido trasladado del cielo sin ver la muerte, representa a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. A aquellos que serán transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos. Pablo, aunque no diga aquí, y Elena de Guaya, aunque no diga aquí, que son 144,000 los que estarán vivos, pero lo está insinuando, porque según Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, los únicos que no gustarán la muerte serán ¿quiénes? Los 144,000. Otra cita. Ahí Deseado a toda la gente, página 390, ahí mismo, en la misma cita, dice: la promesa que hizo el Salvador a sus discípulos quedó cumplida. O sea que no les mintió, se cumplió. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados cuando Jesús venga por segunda vez. Poderosa cita, hermano. Así vendrá Jesús, como se transfiguró con ropa de luz como el sol y ropa blanca. Exactamente así vendrá. Ahora, aquí va lo interesante, hermanos. La Biblia tiene aparentes contradicciones. Estoy usando aparente entre comillas.
Pero por eso que les digo yo, hermanos, que la Biblia no se lee, sino que se estudia y se profundiza. Cristo, ¿cómo viene según la transfiguración? ¿Con ropa qué? De luz, como el sol, blanca, súper blanca. Pero hay un detalle muy importante. Apocalipsis 19:3 dice que la ropa de Jesús que trae viene teñida en sangre, o sea que viene vestido de rojo. Parece una contradicción. Eso lo dice Apocalipsis 19:13. La pregunta es, ¿cómo viene vestido? ¿Viene de blanco o de rojo? ¿Ah? Lo blanco es literal, porque la ropa que trae Jesús sí es blanca y Dios se viste de blanco y de luz, según el Salmo. Parece que es el Salmo 144, que Dios se viste de luz. Lo rojo en Apocalipsis es simbólico. ¿Por qué viene vestido con ropa teñida en sangre? ¿Por qué? Esto es una referencia que viene de Isaías capítulo 63, versículo 1 al 3. Leámoslo. Isaías capítulo 63, versículo 1 al 3. Noten cómo dice el profeta. Isaías 63, versículo 1 al 3. Noten cómo dice. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom, hermanos, era una ciudad enemiga del pueblo de Dios, descendientes de Esaú. ¿Y saben qué había en Edom? En Edom, según los historiadores, estaban los grandes lagares, donde se destripaban las uvas con los pies, y de ese jugo se hacía el vino. ¿Y de qué color es el vino? Cuando está bien fermentado, rojo. Por eso es que la palabra Edom se relacionó, o la palabra rojo o velludo. ¿Sabe, hermanos, que según la historia, este es otro tema, hermano, muy profundo, pero yo sé que me van a entender. La Biblia dice que Esaú, ¿cómo era? Velludo. Y era rojo. Por eso es que el guiso por el cual vendió su primogenitura lo relaciona con Esaú, porque dame de guiso rojo. No sé si ustedes han leído de ustedes en Génesis. Porque Esaú era velludo y era rojo. Les voy a explicar, hermano. ¿Han visto ustedes esas personas cómo se les llama a esas personas que son así bien chelitos, que hasta aturan la cara en el sol? Se llaman albinos. Albinos parece que se les llama, albinos. ¿Saben por qué, hermanos? Se les llaman albinos. Y cuando están mucho tiempo en el sol se ponen rojitos, como que si fueran camarones cuando se han sancochado. Porque no tienen mucha melanina en la piel. La melanina es la que se encarga de que los rayos del sol no los quemen tan fácilmente y tiren una especie de sudor para amortiguar los rayos del sol en nuestra piel. Eso se llama melanina. Es el líquido que tenemos en la piel, melanina. La melanina en la Biblia está relacionada con Esaú, porque era rojo, porque estaba falto del carácter de Dios y del Espíritu Santo. Muy importante eso. Tengo un tema muy, muy profundo de eso, que cualquier día lo vamos a predicar aquí en un culto divino, porque yo creo que en un culto vespertino es muy, muy amplio. Pero lo interesante es que en Edom estaban los grandes lagares donde se hacían los vinos y se machacaban las uvas con los pies. Con los pies hacían. Y hasta el día de hoy, hermano, el vino se hace, en algunos países se machaca con los pies. O sea que la gente que toma vino está tomando vino. Claro que hay otro método para que no sea con el propio pie. Se lo protegen, pero con el pie machacan los lagares, las uvas en los lagares, y se escurre uva. Y sigue diciendo, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra? Bosra era otra ciudad que pertenecía a Edom, y la capital de Edom, según la Biblia, era Petra, ciudad de roca. Y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? ¿Y cómo son sus vestidos?
rojos. Hermoso es sus vestidos, que marcha en grandeza de su poder. Y aquí vamos a ver por qué es rojo su vestido. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y tus ropas como el que pisa el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Yo pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa. ¿Por qué es que la ropa de Jesús es roja? Porque ha pisado el lagar de los impíos, y fue tan fuerte cuando los pisó que la sangre de los impíos salpicó ¿qué? Su ropa. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Mire qué interesante. Apocalipsis capítulo 14, hablando de la ciega, versículos 19 al 20. El ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra. ¿Qué es la viña, hermano? ¿Dónde hay qué? Uvas. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Qué es el lagar, hermano? Acabo de decir que es el lagar. ¿Es donde qué? Se machacan ¿qué? Las uvas. Y mire qué fuerte fue la pisada. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 ¿qué? Estadios. Busqué la transformación de esta palabra 1600 estadios. ¿Sabe a cuánto equivale a medida de longitud? ¿Sabe a cuánto equivale? Equivale a 296 kilómetros. O sea que fue tan potente la pisada de los impíos de que la sangre salpicó ¿qué? Hasta 296 kilómetros. ¿Y esa sangre salpicó qué? La ropa de Jesús. Y sabe, esas uvas que Jesús va a pisar, ¿saben quiénes son? Todos aquellos impíos, babilónicos, que rechazaron el mensaje del tercer ángel, que rechazaron la misericordia de Dios y que mataron al pueblo de Dios. Ahora Dios los venga a los justos y les da lo mismo, los machaca y los destripa en la ira de Dios. Y nadie me ayuda, yo solo pisé el lagar, dice Isaías. Porque Jesús dijo, mía es la ira y mía es la venganza. Hermanos, aunque veamos de que el pecado cobra vida aquí en este mundo, aunque veamos de que el pecado va creciendo y como que si Dios se ha olvidado de este planeta, hermanos, el pecado va a tener su fin. Todos aquellos que hacen maldad tendrán su fin. Dios va a hacer justicia con aquellos que derraman la sangre de los mártires. Dios les va a dar el doble porque los va a pisar en el grande lagar. La Biblia no se contradice. Cada cosa que existe en la Biblia tiene su significado. La Biblia no se lee, se escudriña. La gente que busca errores en la Biblia y que critica la Biblia porque tiene errores, es porque la Biblia la leen carnal. La leen para buscar errores, y el que busca encuentra. Si usted busca algo y va con esa mentalidad, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Va a encontrar qué? Lo que anda buscando. Pero la Biblia no tiene errores. La contradicción está en nosotros. Por eso es que cuando leemos la Biblia debemos de pedir la dirección al Espíritu Santo para que lo guíe a la verdad, lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Hasta aquí llegamos en esta meditación, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.